La historia del nuevo Papa León XIV, el líder que surgió del silencio para inspirar al mundo. Nació lejos de los muros del Vaticano, sin linaje clerical ni estirpe de cardenales, pero con una vocación silenciosa que lo acompañó desde la infancia. Robert Francis Prevost llegó al mundo el 14 de septiembre de 1955, en Chicago, Illinois. Su padre, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, y su madre, de raíces hispanas, le inculcaron una fe sencilla pero firme. Fue en el barrio obrero de Dalton donde dio sus primeros pasos en la vida cristiana, sirviendo como monaguillo y participando activamente en su parroquia. Sin saber aún que Dios lo estaba preparando para uno de los llamados más grandes del mundo, guiar a millones como pastor universal. Desde joven, su mente brilló con claridad académica. Obtuvo una licenciatura en matemáticas y filosofía en la Universidad de Villanova, pero su corazón latía por algo más profundo. Ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín, profesó sus votos solemnes en 1981 y fue ordenado sacerdote en Roma en 1982. Allí, en el silencio de su formación, lejos de la atención del mundo, aprendió la disciplina del alma, la obediencia y la humildad. No buscaba cargos, no anhelaba púrpuras, anhelaba servir, acompañar, estar cerca del que sufre. Y Dios, que ve en secreto, lo estaba moldeando con paciencia. En 1985, el llamado misionero lo llevó a un destino que marcaría su vida para siempre, Perú. Allí, en tierras donde la pobreza es densa y el abandono es cotidiano, encontró su verdadero púlpito. No predicaba desde lo alto, caminaba junto a las personas. Aprendió sus lenguas, compartió su comida, lloró sus dolores. En las montañas, en los pueblos, en los barrios olvidados, Robert se convirtió en hermano, amigo, confidente y pastor. Su amor por el pueblo peruano fue tan profundo que, décadas después, solicitaría la nacionalidad peruana, sellando con esa decisión su unión espiritual y emocional con América Latina. Su entrega fue tan silenciosa como efectiva. Dirigió casas de formación, enseñó a jóvenes agustinos, consoló a viudas, bendijo niños, y sostuvo a comunidades enteras con su testimonio de cercanía. No lo hacía para ser visto, lo hacía porque sabía que allí estaba Cristo. Fue elegido prior general de la Orden de San Agustín en 2001 y reelegido en 2007. Desde Roma, animó a la Orden a mantenerse viva, presente, activa, allí donde la necesidad clama. En 2014, el Papa Francisco lo nombró obispo de Chiclayo, en Perú. No fue una sorpresa para quienes lo conocían, sabían que su corazón seguía latiendo por esas tierras. Allí continuó su misión de cercanía, reforzó la pastoral vocacional, promovió el cuidado del medio ambiente y luchó por los derechos de los más vulnerables. En 2023, fue llamado nuevamente a Roma para desempeñar uno de los cargos más delicados del Vaticano, prefecto del dicasterio para los obispos. Desde allí, ayudó a discernir y formar a los futuros pastores del mundo. Ese mismo año, fue creado cardenal. Y entonces, cuando nadie lo esperaba, el 8 de mayo de 2025, su nombre resonó en el cónclave. No por ambición, sino porque su vida ya había sido un testimonio de coherencia, servicio y fidelidad. Tras 20 horas de deliberaciones, los cardenales lo eligieron como el 267º sumo pontífice de la Iglesia Católica. Eligió el nombre de León XIV, en honor a la tradición de firmeza, renovación y sabiduría de papas que han llevado ese nombre antes, aunque con un espíritu nuevo, el de un pastor que no viene desde el poder, sino desde el pie de la montaña, desde donde vivió con los pobres. Su elección fue histórica. Es el primer papa nacido en los Estados Unidos, el primero con doble nacionalidad estadounidense y peruana, y el primero proveniente de la Orden de San Agustín. Pero más allá de los titulares, lo que más conmueve es su esencia, un hombre que no ha cambiado su tono al subir de cargo, que sigue hablando con sencillez, caminando con calma y mirando con compasión.
Un hombre que cree en la reforma sin estridencias, en la escucha silenciosa, en la ternura como fuerza transformadora. Hoy, el Papa León XIV inicia un nuevo capítulo para la Iglesia. Uno donde las fronteras culturales se desdibujan, donde el liderazgo brota de la coherencia, y donde el mensaje es claro: aún existen pastores que conocen el olor de sus ovejas. Su historia conmueve porque es real. Porque en un mundo sediento de líderes con alma, aparece un hombre que ha caminado descalzo entre los humildes y ha aprendido que el reino de Dios comienza ahí, donde se ama sin esperar, donde se sirve sin ruido, donde se vive la fe como entrega. Cuando Robert Francis Prevost apareció por primera vez en el balcón central de San Pedro, no hubo espectáculo ni teatralidad. La multitud, acostumbrada a los anuncios papales solemnes, fue sorprendida por un silencio que pesaba más que cualquier aplauso. Vestido con la blanca sotana, su mirada recorrió la plaza con humildad, y en lugar de proclamar autoridad, inclinó la cabeza con sencillez, pidiendo a los fieles su bendición. En ese gesto, despojado de artificio, nació una conexión inmediata. Muchos lloraron, y no por la emoción de un evento histórico, sino por la presencia real de un hombre que no llegaba a imponerse, sino a servir. No parecía un gobernante, parecía un hermano. No se erguía para dominar, sino para acompañar. Desde los primeros días de su pontificado, su manera de actuar reveló el espíritu que lo impulsaba. No se refugió tras los muros del Vaticano, ni se rodeó de protocolos. Salió al encuentro de la gente, no en eventos organizados, sino en los márgenes. Visitó casas para ancianos donde nadie lo esperaba, celebró misa en albergues con hombres rotos por la vida, y abrazó con ternura a quienes apenas conservaban fuerzas para seguir. Su cercanía no era un acto, era parte de su esencia. Su modo de mirar hablaba más que sus palabras, y su presencia, serena pero firme, comenzaba a sanar incluso antes de pronunciar oración alguna. Cada gesto suyo parecía susurrar que la Iglesia volvía a su raíz más pura, estar con los que sufren. En uno de sus primeros actos como Papa, sorprendió al mundo al ordenar la transformación de una ala vaticana en un hospital gratuito. Médicos voluntarios, psicólogos, trabajadores sociales y religiosos comenzaron a recibir a los más necesitados, sin prensa, sin ruido. Él mismo lo visitó de forma anónima, caminando entre los enfermos como un cuidador más. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, simplemente respondió: porque si Cristo estuviera aquí, estaría en esta cama. Su fe no era teórica. Era encarnada. Su compasión no era un discurso. Era acción silenciosa y constante. No tardó en alzar su voz con claridad sobre temas dolorosos. En lugar de esquivar las heridas del pasado, abrió puertas que muchos preferían mantener cerradas. Con dignidad y respeto, promovió la verdad sobre los abusos, defendió con firmeza a las víctimas y pidió justicia real, no solo disculpas. Fue directo, sin agresividad, pero sin miedo. No buscaba culpables para castigar, sino heridas que aún sangraban y merecían ser sanadas. Y esa valentía, nacida del amor, comenzó a restaurar confianza incluso entre quienes habían perdido la fe en la Iglesia. El Papa León XIV no llegó con una revolución política ni con promesas altisonantes. Llegó con el silencio de quien ha amado profundamente y con la convicción de que el Evangelio no necesita ser adornado, solo vivido con radical honestidad. En sus primeras homilías, no habló de estructuras, sino de almas. No se detuvo en lo doctrinal, sino en lo humano. Habló del dolor de Dios al ver la injusticia. De la ternura de Cristo hacia los rechazados. De la belleza de una fe que no exige perfección, sino verdad. Y el mundo escuchó. No porque fuera papa, sino porque sus palabras sonaban a verdad dicha desde el alma. Una escena se volvió símbolo de su forma de amar. En una visita no anunciada a un centro de jóvenes rehabilitados, entró sin mitra, sin guardias, sin protocolo. Se sentó en el suelo junto a ellos,
cruzó las piernas como uno más y escuchó. No interrumpió. No corrigió. Solo escuchó. Cuando terminaron, los miró uno a uno y dijo, ustedes no están rotos. Están naciendo de nuevo. Y con esa frase, algo cambió en la sala. Aquellos jóvenes no recibieron una lección. Recibieron dignidad. Recibieron mirada. Recibieron amor. Y comprendieron que aún hay camino. Su visión de iglesia no es defensiva ni cerrada. No teme al mundo. No condena con arrogancia. Invita, con voz serena, a regresar a la fuente. Quiere una iglesia que respire con el dolor de la humanidad. Que camine al lado de las familias fracturadas, los enfermos olvidados, los migrantes rechazados, los pobres ignorados. Que no tema abrirse al diálogo con otros credos, con otras ciencias, con otras culturas, porque la verdad no se defiende con muros, sino con presencia. Él cree en una iglesia que no responde al miedo, sino a la esperanza. Que no empuña la ley como espada, sino que ofrece la misericordia como medicina. También ha dirigido su mirada a los jóvenes, no como una estrategia para atraer multitudes, sino con la sensibilidad de quien sabe que las nuevas generaciones llevan preguntas auténticas. Los ha llamado a no temer a sus dudas, a no alejarse de Dios por culpa de una iglesia que a veces olvidó escuchar. Les ha hablado de un Cristo vivo, cercano, presente en lo cotidiano. No en los templos solamente, sino en la mirada del que sufre, en el amigo que consuela, en el amor que no abandona. Les ha dicho que su lugar no está en la orilla, sino en el centro. Que su fe no necesita ser perfecta, solo verdadera. Su mensaje, sin estridencias, ha comenzado a tocar corazones también fuera del mundo católico. Muchos líderes evangélicos han encontrado en él un interlocutor sincero, y en sus gestos un lenguaje común. No impone unidad por decreto. La provoca con autenticidad. Sabe que el Espíritu no habita solo en un credo, sino en cada alma que ama con verdad. Y en ese amor, encuentra puentes donde otros solo veían barreras. Este Papa no habla desde un trono, habla desde la herida. No enseña desde la teoría, sino desde la experiencia. No quiere figurar en la historia, quiere que la historia de la fe siga viva. Y lo hace sin imponerse, sin gritar, sin pedir admiración. Lo hace con los pies descalzos del servidor. Con las manos abiertas del hermano. Con la voz pausada del que sabe que, cuando se habla desde el corazón, las palabras nunca mueren. Y así, sin prometer espectáculo, sin levantar el cetro del poder, sin buscar los reflectores ni los aplausos, este hombre nacido en Chicago, misionero en las tierras del Perú, formador de almas y amante del silencio, se convirtió en el nuevo pastor universal de millones de corazones. Aquel que no pidió ser visto, fue elevado para ser faro. Aquel que buscó servir en lo escondido, fue llamado a guiar con la voz de la compasión. El mundo lo conoce como el Papa León XIV, pero el cielo lo reconoce como un siervo valiente que no se doblegó ante el orgullo, que no temió ser pequeño, y que supo amar con la ternura de Cristo. Hoy, su presencia en el Vaticano no es una casualidad, es una respuesta. Una respuesta divina a tantas oraciones silenciosas de los que pedían un guía con corazón de padre, un líder con alma de servidor, un papa con las manos llenas de misericordia y los ojos llenos de verdad. Su historia nos recuerda que no se necesita grandeza para ser grandes, que los verdaderos reyes del alma no se coronan con oro, sino con entrega. Que Dios aún elige a sus profetas entre los sencillos, entre los que saben escuchar el dolor del mundo y abrazarlo. Y tú que estás escuchando esta historia, si alguna parte de ella te tocó, si sentiste paz, si algo en tu pecho se movió, comenta ahora mismo, larga vida al Papa, amén. No solo es una frase, es una bendición, es una declaración, es tu forma de unirte espiritualmente a esta nueva etapa de la Iglesia. Al escribirlo, te vuelves parte de este momento histórico. Tu voz suma, tu fe se siente.
Si deseas que más corazones escuchen esta historia, comparte este video con alguien que necesite creer de nuevo en la humanidad, en la Iglesia, en la posibilidad de una fe más verdadera y más viva. Y si quieres seguir recibiendo mensajes que hablen al alma, suscríbete y activa la campana, porque cada palabra que viene es para ti, para tu despertar, para tu camino, para tu corazón. Hay palabras que no se olvidan. Hay historias que no se escuchan, se sienten. Y hay momentos, como este, que no pasan en silencio, se graban en el alma. Lo que acabas de recibir no es solo una narración, es una señal viva de que Dios aún se manifiesta a través de los humildes, de los sinceros, de aquellos que no buscan tronos sino almas. Esta es la prueba de que el amor verdadero aún tiene voz, y de que la fe, cuando es auténtica, sigue moviendo montañas. Este no es simplemente un papa. Es la representación viva de todos los que han elegido el camino del servicio antes que el del prestigio, de los que han sanado heridas sin hacer ruido, de los que han abrazado al mundo con manos invisibles pero corazones inmensos. Su historia es el eco de una iglesia que quiere volver a lo esencial, que anhela sanar, unir, renovar. Y tú, al escuchar esto, formas parte de ese anhelo. Si en tu interior algo se movió, si tus pensamientos se llenaron de esperanza, si sentiste que este mensaje era también para ti, deja que esa luz permanezca encendida. Que esta historia no se pierda en el olvido, que siga latiendo en el corazón de quienes aún creen, de quienes aún sueñan con un mundo más compasivo, más justo, más guiado por el amor divino. Porque cuando caminas con Dios, la dirección siempre es hacia la luz. Cuando eliges confiar, algo en ti florece. Y cuando decides amar de verdad, ya nada puede detener lo que el cielo ha comenzado en tu alma. Lo mejor no ha pasado. Lo mejor acaba de comenzar. Amén.